Durante más de 28 semanas, el álbum debut de Emerson, Lake and Palmer logró competir en igualdad de condiciones contra otras producciones de bandas mucho más afianzadas en el mercado, como Adam Hart Mother de Pink Floyd, Blood 3 de Zeppelin, En Rock de Deep Purple y Paranoid de Black Sabbath. Todo transcurría mejor de lo esperado, y el terreno para la maduración de un segundo trabajo se presentaba más que propicio, hasta que un día de enero de 1971, John Gedin, que se desempeñaba como co-manager del grupo, recibe una llamada de Keith Emerson para decirle que la banda se había disuelto. Resulta que Greg Lake, que había sido convocado a la casa de Emerson para escuchar el comienzo de una suite para piano que había escrito en 6 días, inspirado en el compás de 5 cuartos, que en algún momento le había escuchado ejecutar a Carl Palmer en un pad de práctica detrás de escena, acababa de pegar un portazo diciéndole que si quería tocar eso, debería sacar un disco él mismo. Al día siguiente, los 3 músicos fueron convocados para celebrar una reunión en la casa de Gaydon, a la que también asistió el cofundador de EG Management, David Enthoven, su otro manager. Durante la discusión que allí mantuvieron, Emerson argumentaba que su composición colmaba las expectativas musicales que siempre había esperado, y estaba dispuesto a seguir adelante con ella, aunque sea como solista, mientras que Lake opinaba que no era viable comercialmente, como si lo que hubiera hecho en su paso por King Crimson lo fuera, y justificando el rotundo éxito que obtuvieron con la intrincada 21st Century Schizoid Man, por el solo hecho de contar con una parte cantada. Así las cosas, dado que Palmer estaba dispuesto a seguir adelante con el proyecto musical que habían conformado, y habiendo logrado previamente que Emerson accediera a incorporar a su pieza un tramo vocalizado, a la tarde siguiente convocaron a Lake para que se sume al trabajo durante el horario que ya tenían reservado y debían abonar en Advision Studios, utilicen o no las instalaciones. Una vez allí, nuevamente con el inestimable apoyo técnico de Ari Offern, lograron convencer a Lake de que esa extraña pieza no se trataba de dar curso a una caprichosa necesidad de Emerson de presumir su habilidad en los teclados, y se esperaba que repitiera su rol como productor y fuente de inspiración lírica, cosa que a posteriori terminaría encontrando, enfocándose en la insensatez de la guerra, los conflictos y la hipocresía de las instituciones. La pieza que terminaron registrando a lo largo de otros 6 días, tantos como le demandó al tecladista componer la base original, y que con sus casi 21 minutos de duración ocuparía todo un lado de su segundo trabajo en estudio, es el producto de la unión de 7 fragmentos. Para completar la otra cara del álbum, necesitaron otros 7 días, los cuales debieron ser intercalados con algunas presentaciones en vivo, incluidas las pautadas para la televisión belga. Con lo dicho hasta aquí, puede decirse que este no solo sería su primer álbum conceptual, sino el primero que sacarían al mercado como banda, ya que si bien es cierto que para la realización de su álbum debut habían arribado a Gosfield Street 23 sin un plan determinado, esta vez tenían que enfrentar por sí solo su primera crisis. Para el diseño de la portada, decidieron que debería estar fuertemente relacionada con la temática musical de la suite y encargaron el trabajo a William Neal, un artista escocés de CCS Associates, y entusiasta de la banda, quien explicó que su diseño final se basó en las ideas conceptuales que Emerson le proporcionaba en base a sucesivos borradores que presentaba, y que derivaron en ese icónico tanque con aspecto de armadillo, resultante de la fusión entre lo mecánico y lo orgánico, que en la obra termina siendo derrotado por una mantícora, esa criatura de la mitología persa con rostro humano, cuerpo de león y cola de escorpión. Para desarrollar las 11 escenas que ilustran el interior del sobre, Neal se inspiró en las diferentes partes que integran el lado 1 del álbum, el cual terminó saliendo a la venta el 14 de junio de 1971 con el título Tarkus, concebido por el tecladista a partir de una derivación del nombre que Henry Williamson le asignó a la nutria de su novela, Tarka the Otter, publicada en 1927. El álbum cierra con una sencilla pieza de rock and roll dedicada a su ingeniero de sonido, la cual remata con la voz de Palmer emulando el modo de hablar de Ari Offern, al encargar sus habituales bocadillos de jamón y queso a la gente de la cafetería instalada en los Advision Studios. 2 semanas después, comenzaría su circulación en el mercado discográfico de los Estados Unidos, a través de Cotillion Records. El 19 de junio, el álbum alcanzó el primer puesto en la lista de éxitos del Reino Unido, donde se ubicaría por 18 semanas entre los 100 primeros lugares, y el 17 de julio se posicionaría en el 9º puesto del Billboard 200, permaneciendo en ese ranking durante 26 semanas. Si bien la respuesta comercial se manifestaba alentadora, la crítica especializada del momento se mostró, en general, menos complaciente que con su primer trabajo, tal como lo reflejan Richard Green y David Levin en New Musical Express y Rolling Stone, respectivamente.
Contrariamente, Chris Welch, de Melody Maker, describió a la suite principal como dramática, inquisitiva, explosiva, llena de teatro y grandeza convincente. Dejando las impresiones de ese momento a un lado, deberían transcurrir varios años para que su sonido se hiciera lugar entre los grandes exponentes del género, e incluso para que se convirtiera en el segundo favorito de la discografía de la banda para Keith Emerson, su principal mentor. La gira promocional de 134 presentaciones, que los llevó a recorrer buena parte de Europa y por primera vez de Norteamérica, y contribuyó para establecer un fuerte vínculo con el público, dio comienzo el 4 de marzo, y finalizó el 21 de diciembre de ese 1971, mostrándolos como una banda mucho más cohesionada y equilibrada. A pesar de las críticas recibidas por muchos de los medios, la recorrida por su territorio dio cuenta de una gran repercusión, con auditorios colmados y eufóricos, destacando la del 26 de marzo en el City Hall de Newcastle, oportunidad en la cual grabarían el álbum Pictures at an Exhibition, y la de 2 días después en el Orient Theatre de Louis Sam, con los miembros de la banda Yes, presentes entre el público, recién llegados de un concierto que habían ofrecido la noche anterior en Berlín. Como hecho curioso, durante la actuación que realizaron el 9 de abril en el Odeón de Birmingham, subió a escena Steve Palmer, el hermano menor de Carl, de solo 15 años, para acompañarlo en un dueto de batería. Otro evento mucho menos memorable ocurrió el 9 de junio, hacia el final de su presentación en el Circo Kron de Múnich, cuando el público se agolpó en masa y muchos espectadores intentaron subir a escena, lo cual requirió la intervención policial para dispersar a la multitud con chorros de agua y forzar la interrupción abrupta del concierto. Los niveles de ventas alcanzados por Tarkus le permitieron obtener certificación oro por parte de British Phonographic Industry al alcanzar las 100.000 copias en julio, de igual modo que ocurriera el 26 de agosto por parte de Recording Industry Association of America, con 500.000 copias vendidas. La austeridad escénica que presentaban contrastaba con el profesionalismo que los tres músicos ponían de manifiesto, a punto tal que el propio Miles Davis los visitó durante su paso por el Fillmore East de New York, interesado por su propuesta musical y la destreza de su baterista en particular. No obstante, para tratar de estar más a tono con la espectacularidad que solían exponer otras bandas del género, encargaron la realización de una película de dibujos animados para acompañar el segmento dedicado a Tarkus, pero los $72.000 que les pasaron de presupuesto fueron causa más que suficiente para abandonar la idea. Otro aspecto destacable durante esta primera gran gira, y que se venía manifestando regularmente ante los cambios de temperatura y humedad ambiental, se refirió a la pérdida de tono del Moog modular, lo que llevó a Emerson a declarar públicamente que consideraba desecharlo para las presentaciones en vivo. Ese fue el motivo que impulsó al propio Robert Moog a presenciar el concierto al aire libre que realizaron en el Gaelic Park de New York, el 1 de septiembre, y comprobar personalmente los problemas técnicos que debía enfrentar el tecladista, e incluso asombrarse al ver los malabares que estaba obligado a hacer ante los 30.000 espectadores presentes para ejecutarlo y ajustar su sonido a la vez. Como consecuencia, ese instrumento fue reingresado al laboratorio de Williamsville, en New York, para recibir modificaciones sustanciales, en particular la sustitución de sus osciladores, y Emerson tuvo que esperar hasta fin de año para contar con una versión más fiable, oportunidad en la cual sumó además la incorporación de un mini Moog. En octubre de 1971, la banda se reintegra a los Salvation Studios, dispuestos a grabar su tercer trabajo de estudio, junto a Eddie Offer. El 12 de noviembre, fue lanzado como álbum de bajo presupuesto en el Reino Unido, la versión en vivo de Pictures at an Exhibition, la cual había sido registrada el 26 de marzo en el Newcastle City Hall. Esta versión que hizo Emerson del opus de Mussorgsky fue como resultado del impacto que le había provocado la interpretación que realizó de esa obra, la London Philharmonic Orchestra, la cual tuvo la oportunidad de presenciar en vivo junto a Elinor Lund, su esposa de entonces. Este primer trabajo en vivo de la banda, cuyo arte de tapa estuvo nuevamente a cargo de William Neal, iba a ser lanzado antes que Tarkus, pero decidieron retrasar su lanzamiento para demostrar que podían escribir sus canciones y no eran simplemente un grupo que reinterpretaba música clásica. A pesar que el 4 de diciembre, el álbum se posiciona en el tercer lugar de la lista de éxitos del Reino Unido, su orientación poco comercial hizo que Atlantic Records se negara a lanzarlo en los Estados Unidos, y a cambio ofreció hacerlo a través de su subsidiaria Nonesuch Records, encargada de comercializar álbumes económicos, clásicos y vanguardistas. Una alternativa que la banda rechazó.
En su lugar, Island Records decidió importar 250,000 copias a ese mercado, las cuales se agotaron rápidamente gracias a la difusión lograda por el DJ de radio Scott Muni, quien transmitió el álbum completo en la emisora radial WNU-FM de la ciudad de New York. Esa jugada fue suficiente para que el sello Atlantic accediera a lanzarlo a través de Cotillion Records, hecho que se efectivizó en enero de 1972 y rápidamente arrojó sus frutos, ya que el 19 de febrero de ese año alcanzó el 10º lugar del Billboard 200 y el 17 de abril obtiene la certificación oro en ese país al alcanzar la cifra de 500,000 copias vendidas. Posteriormente, el 1 de noviembre de 1975, resulta distinguido con certificación plata en el Reino Unido, por 60,000 ventas logradas. A pesar de esos logros, y los que cosecharía a futuro la placa, el insatisfactorio resultado artístico de la película que filmaron al efecto, dirigida por Nicholas Ferguson, entre otras cuestiones, los impulsó a cambiar de manager. Dicha responsabilidad terminaría recayendo casi por casualidad en Stuart Young, ya que su padre era un reconocido contador que fue visitado por los miembros de la banda en busca de asesoramiento fiscal, y despertó el interés de su hijo por conocerlos y averiguar de quiénes se trataba. Una vez que el joven Young tuvo la oportunidad de verlos actuar en vivo, comprobó las condiciones artísticas que ofrecían y luego de contactarse con ellos, aceptó el desafío de asumir el rol de manager, a pesar de que no tenía experiencia alguna en la materia, ya que era contador de profesión, como su padre Harry. A partir de ese momento, experimentarían cambios significativos, como el que aconteció durante los meses de primavera, ya que la banda, junto al jefe de Island Records, Chris Blackwell, adquieren el Teatro ABC en North End Road, un cine victoriano de los años 30 que había cerrado sus puertas el 12 de febrero pasado, para usarlo como sala de ensayos o alquilarlo, como ocurriera por primera vez durante ese mismo verano con Paul McCartney and Wings, seguido por Yes, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Lou Reed, Jethro Tull, Roxy Music y muchos otros. Una vez que estuvieron dispuestos a enfocarse en su tercer álbum de estudio, también pudieron beneficiarse de otro cambio significativo a nivel tecnológico, ya que para deleite de Ari Offern, experimentaron la transición de grabar de 16 a 24 pistas, lo que permitía crear sonidos mucho más complejos y sobregrabar más instrumentos. Otra de las modificaciones que se avecinaban corresponde al arte de tapa, ya que a pesar de que William Neal se encontraba trabajando sobre el mismo y disponía de algunos borradores, decidieron contactar a Salvador Dalí para la tarea, por cuanto su pintura El Enigma Infinito había inspirado a Emerson para componer las dos partes de The Endless Enigma que se incluirían en el disco. Aunque la tarifa de $50,000 que presupuestó el artista catalán, los hizo inclinar finalmente por el estudio Hipnosis, que ya había desarrollado el arte de tapa para 2 álbumes de The Nas. Con Greg Lake nuevamente a cargo de la producción, el disco se empezó a registrar entre los meses de octubre y noviembre de 1971 y se concluyó en enero del año siguiente, viendo la luz el 23 de junio de 1972 con el título Trilogy, cuyo sobre exhibe una pintura de Phil Crano con los rostros del trío, y el desplegable interior los muestra fotografiados repetidas veces en Abbey Forest, el mismo lugar que inspiró el famoso tema de Genesis. Uno de los pocos conflictos que se generaron durante las sesiones en estudio ocurrió durante la grabación del tema que da título al álbum, ya que cuando Emerson comprobó que Ari Offern no registró la mejor toma que había ejecutado con Minimoog del segundo solo de esa pieza, y lo encontró bebiendo y consumiendo drogas con Lake en la sala de control, no vaciló en manifestarle su ira. Más aún, cuando de manera arrogante le indicaron que repitiera la ejecución, a raíz de lo cual se negó terminantemente, y la toma fuera de afinación producto del sobrecalentamiento del Minimoog, fue la que llegó a nuestros oídos. Una vez que el disco comenzó a circular en el mercado, recibió de inmediato una favorable repercusión crítica y comercial, y para Lake se convertiría en el mejor trabajo de la banda, según declaró muchos años después. Aunque la prensa más hostil del momento, afortunadamente menos extendida que la favorable, se centró en aspectos vinculados con la falta de cohesión y el exceso de virtuosismo y sobreproducción, evidenciado esto en la enorme cantidad de sobregrabaciones que experimentó su sonido, las cuales le imprimieron un nivel de precisión tal a la placa, que muchas de sus piezas no pudieron ser interpretadas en vivo a posteriori. El 2 de abril, previo a la salida de Trilogy, participan del accidentado Festival Marisol de Puerto Rico, dado que por caer justo en domingo de Pascua mermó la asistencia de público, lo cual, sumado a la presencia de activistas en contra de celebrarse en esa fecha, disputas entre bandas de narcotraficantes, retrasos por la falta de transporte aéreo desde el continente, y problemas que en particular experimentó Emerson con el Moog, pocas cosas salieron como se esperaban.
y terminaron actuando cerca de la medianoche. El 8 de abril, aprovechando la presentación que tenían en Buffalo, Palmer aprovecha la ocasión y visita el laboratorio de Robert Moog en Williamsville, para informarse de los progresos implementados en el modelo de batería Ludwig de 9 pulgadas, con pedales conectados a circuitos similares a los del Mini Moog, que la empresa estaba desarrollando por encargo suyo, previo a testearla durante el concierto y poder sugerir las modificaciones. El 15 de junio, dio comienzo la gira promocional en Italia, cuyo primer tramo de la ronda europea también concluyó en ese país el 26 de ese mes, a posteriori de actuar en Francia y Suiza. El 6 de julio, el álbum es lanzado en Estados Unidos, y el 8 de ese mes arriban a ese país para participar del Concert and Rock Festival de Lone Pond, en Pennsylvania. De allí vuelan a Japón para actuar el 22 y 24 de julio, y 3 días después están de regreso en Norteamérica, para emprender una recorrida por 22 escenarios que se extendería hasta el 20 de agosto, con inclusión de Canadá. En medio de la gira, el álbum es distinguido con disco de oro por parte de British Phonographic Industry, y el 5 de septiembre hace lo propio Recording Industry Association of America, al alcanzar las 100.000 y 500.000 copias respectivamente. A fines de septiembre, mientras ya estaban de vuelta dispuestos a viajar por todo el Reino Unido y seguidamente completar el segundo tramo de su recorrida por territorio europeo, que duraría hasta el 4 de mayo de 1973, son recibidos con los resultados que anualmente publica Melody Maker. Efectivamente, en la edición del 30 de septiembre de ese periódico especializado, resultaron elegidos como mejor grupo y mejores arreglistas. Emerson y Palmer lideraron el ranking de sus respectivos instrumentos, Emerson y Lake como compositores, y por último, Lake encabezando el rubro de productor. Por la tarde, el trío celebra encabezando la cartelera de un concierto memorable ante las 20.000 personas reunidas en el Cannington Oval Cricket Ground, junto a Genesis, Focus, Wishbone Ash y Argent. Durante ese otoño, continuando con la gira por el Reino Unido, Palmer dispuso de una nueva versión de su batería con los ajustes requeridos a los técnicos de Moog, pero dado que esta sería la última adecuación a la que tendría acceso, el ingeniero británico Nick Ross terminaría de implementar los ajustes finales del modelo que utilizaría al año siguiente, tanto en vivo como en estudio. A fines de 1972, con tan solo 3 álbumes de estudio editados, la banda se encontraba en la cresta del movimiento musical progresivo más extravagante, y sus 3 miembros entre los músicos más respetados de su generación, con la prensa inglesa pendiente de todos sus movimientos. Mientras Lake le insinuaba a Stuart Young la idea de crear un sello propio, Emerson solía recorrer en su Norton Comando 750, los 86 kilómetros que lo separaban desde Londres a su nueva residencia en East Sussex, conocida como Stonehill House, una distinguida propiedad del siglo XV que había sido propiedad del autor de Peter Pan, James Matthew Barrie, y cuyo granero había sido convertido en estudio de grabación. Fue allí donde masculló otra de las obsesiones que lo perseguían desde febrero de 1970, cuando integraba el grupo The Nas, y realizaban los ensayos para participar junto a la Orquesta Filarmónica dirigida por Zubin Mehta del programa televisivo Switchton Symphony en Los Ángeles. En esa oportunidad, Emerson quedó impresionado con la interpretación en piano que hiciera el brasileño João Carlos Martins, de Toccata, una pieza escrita por el compositor argentino Alberto Ginastera, y la idea de reinterpretarla rondaba en su cabeza desde aquel momento, más aún cuando contó con el beneplácito de sus compañeros para llevarla a cabo. Obviamente que a estas alturas, Lake había comprendido que el camino que le obligaba a recorrer el tecladista, incentivado siempre por su compinche baterista, y que en la antesala de su segunda placa los puso al borde de la ruptura, era el correcto, y esa confrontación, con el posterior parto riesgoso de Tarkus, fue un proceso necesario que debieron superar para posibilitar el alumbramiento natural de Trilogy. Incentivados por la necesidad de facilitar el proceso de grabación y dado que disponían de las comodidades que les ofrecía el teatro que habían adquirido, en abril de 1973 se terminó haciendo realidad la idea del bajista de contar con sello propio y que a propuesta de Emerson denominaron Manticore Records, en alusión a la criatura que venció al Tarkus de su obra. Mientras Greg Lake asume la supervisión artística del flamante emprendimiento, cuya oficina se instala en la sala de proyecciones del ex cine ABC y se enfoca en armar la cartera de clientes, sus compañeros continúan sumergidos en el proceso musical en ciernes. Mientras tanto, Young se encarga de conformar el equipo necesario para garantizar la presencia del sello a nivel mundial y en el caso de Estados Unidos, el mismo pasó a estar dirigido por la leyenda de la industria Mario Medius, ex promotor de Led Zeppelin, quien encabezaba el departamento de promoción de Atlantic en New York.
Uno de los primeros artistas en sumarse a la nómina bajo la influencia de Man Record Records fue el ex King Crimson, Pete Sanfield, quien alternaba colaborando en las letras con su compañero Lake, y se aprestaba a lanzar Steel, su único álbum en solitario. La premiata fornería Marconi, Stray Dog, Keith Christmas y Little Richard también fueron de la partida, y los tres primeros participaron del concierto inaugural de la discográfica, efectuado el 15 de marzo de 1973, fecha que también significaba la reapertura del Teatro ABC. Al mes siguiente, en oportunidad de presentarse en el Hallenstadion de Zúrich el 15 de abril, como parte de la gira Get Me a Ladder, para testear en vivo algunos temas del futuro álbum, Emerson tiene la oportunidad de visitar en su estudio al artista Hans Schrödinger a instancias del manager de Manticore, Peter Zumsteg, que conocía su trabajo, y también estaba al tanto de las inquietudes del tecladista para la cubierta de su nuevo álbum. Fue allí que la obra Landscape 19 despertó el interés del músico, y se convirtió en la base inspiradora que al artista suizo se le encomendó adaptar para el arte de la placa en desarrollo, cuyo título provisional era Websums Colonial, una expresión del argot para referirse a una felación. Unas semanas después, Emerson repitió la visita junto al resto de la banda, incluido Pete Sanfield, para comprobar el trabajo que Giger había realizado, el cual se sorprendió al enterarse que el título del álbum había sido cambiado, a sugerencia de Mario Medius, por Brain Salad Surgery, y preocupado de que su trabajo haya perdido el sentido que le habían encomendado, se terminó tranquilizando al comprobar que era solo un eufemismo para significar lo mismo. El artista diseñó dos modelos, uno para la portada y otro para el sobre, desarrollando además el famoso logotipo que a posteriori adoptaron como estándar para que los represente. El rostro de la mujer que ilustra el sobre estaba inspirado en la pareja del artista, la actriz suiza Lee Tobler, quien se terminaría suicidando un par de años después con tan solo 27 años, producto de los frecuentes estados depresivos que la atormentaban. Debajo de su mentón destacaba una figura fálica que pretendía darle sentido al título que le habían indicado al pintor, pero dado que ese detalle terminó siendo rechazado por la discográfica, debió ser disimulado. Aunque existen discrepancias respecto de quién llevó a cabo la tarea de hacerlo, si el propio autor de la obra u otro artista contratado al efecto. La versión original que se terminó imprimiendo y cuya portada fue diseñada con dos solapas que al ser abiertas dejaban al descubierto el sobre que contenía el disco, para disgusto de Giger, fue idea del director de arte Fabio Nicoli, más aún cuando este último figuraría como design creator en los créditos. Un hecho insólito ocurrió el 31 de agosto de 2005, después de una exhibición en Praga, ya que las dos pinturas originales que ilustraron el disco desaparecieron, y no se tuvo ningún indicio de su paradero, al punto tal que el Museo Giger ofrece una recompensa a quien aporte datos que permitan recuperarlas. De regreso, y dispuestos a ingresar en Advision Studios, contaban ahora con una artillería de nuevas herramientas para plasmar su cuarto trabajo en estudio, ya que Emerson disponía del prototipo del primer sintetizador polifónico Apollo, que había concebido con el equipo de Moog, y que le permitiría reproducir una infinita cantidad de acordes y timbres orquestales. Palmer con la batería Ludwig Octopus que le había perfeccionado Nick Ross, de dispositivos electrónicos conectados a los tambores de acero, y Lake con su guitarra de doble mástil que le encargara a Tony Zamaras, pero que al tiempo dejó de usar, porque pesaba más de 7 kilos. Con todo dispuesto para dar vida entonces a su nueva placa, Stuart Young reparó en una cuestión muy importante que involuntariamente habían desatendido, particularmente Emerson, y debían resolver antes de hacerse cargo de los gastos involucrados en el proceso de grabación. Se trataba de lograr la aprobación de Alberto Ginastera para exponer públicamente la reinterpretación que hicieron de su obra, motivo por el cual el tecladista asumió su responsabilidad en el asunto, y decidió tomar un vuelo junto a su manager, para visitar al compositor en su departamento de Ginebra y tratar de enmendar su culpa, dejando a sus compañeros de banda muy pendientes y preocupados de los resultados de su gestión. Una vez allí, los nervios se apoderaron de ellos al momento de hacerle escuchar al compositor la versión progresiva que le llevaron, más aún cuando en un momento detuvo la cinta y expresó que le resultaba diabólica, cosa que le heló la sangre. Aunque esa expresión debía ser entendida como signo de su aprobación, contrariamente a lo que ellos habían interpretado, y por suerte pudieron pegar la vuelta contando con su beneplácito. De vuelta en Londres, con plena libertad para seguir adelante con el proyecto, aprovechar la disponibilidad horaria y cumplir con los tiempos previstos, dado que Ari Offer estaba comprometido con Yes para la grabación de Tales from Topographic Oceans en Morgan Studios, y la relación con Emerson no había terminado bien. Lake se vio obligado a repartir su rol de productor con dos ingenieros trabajando simultáneamente en estudios diferentes.
Consecuentemente, el registro de Carnival Man, First Impression, quedó a cargo de Chris Kimsey en Olympic Studios y Jeff Young se ocuparía del resto de las pistas en los acostumbrados Alvision Studios. Gracias a la precisión preparatoria que adoptaron, pudieron mejorar el ritmo acostumbrado de las sesiones de grabación y entre junio y agosto de 1973 completaron la tarea. El álbum más esperado del sello Manticore, caracterizado por su larga suite de 29 minutos y medio, terminó viendo la luz el 19 de noviembre, alcanzando rápidamente un enorme éxito de ventas, cosa que primero se reflejó en la lista de éxitos de su país, el 22 de diciembre, al posicionarse en el segundo lugar, detrás de Tales from Topographic Oceans, y mantenerse 18 semanas en el top 100. Aunque el tiempo y la mirada retrospectiva le terminaron otorgando un sitial destacado entre las principales obras del género, la situación comercial que la placa experimentaba en su momento, contrastaba con la reacción polarizada de la prensa, en parte quizás porque el tono siniestro y agresivo que emanaba de sus notas forzaba a que los cultores de la onda punk arriaran sus banderas. El 26 de enero del año siguiente, alcanzó el 11º puesto en el Billboard 200, permaneciendo en el ranking durante 47 semanas, y con el tiempo se convertiría en el trabajo del grupo que alcanzaría el mayor nivel de ventas. La gira promocional, caracterizada por ser la primera en la que interpretarían un álbum completo, transcurrió desde el 14 de noviembre de 1973 al 21 de agosto del año siguiente, y los llevaría a recorrer un total de 100 escenarios de Norteamérica y Europa. A efectos de prepararse para el debut, partieron de Londres el 5 de noviembre y ensayaron en el frontón High Alive de Miami, frente a más de 5.000 personas. Para montar el show que tenían previsto desarrollar, se vieron obligados a trasladar 26 toneladas de equipo, el cual les demandaba unas 5 horas para desembalar e instalar. El mismo incluía un sistema de sonido cuadrafónico discreto de 30 canales, provisto por International Entertainer Service, y un sistema de iluminación de última generación diseñado por Judy Rasmussen. También llevaban la alfombra persa que Lake utilizaba en escena, valuada en 5.000 libras. Asimismo, la presentación en escena que brindaron incluía espectáculos más asociados al ámbito circense, como la batería giratoria de Palmer o la ejecución que Emerson fingía realizar en un piano de cola, mientras giraba 360 grados suspendido en el aire, y los cuchillos que insertaba entre las teclas de su órgano, al que trataba como un potro desbocado que había que domar. La medianoche del 29 de enero, mientras se hospedaban en el Royal and the Salt Lake City, Craig Lake, junto a otros 4 miembros de la comitiva, luego de aprovechar el servicio de sauna que ofrecía el hotel, tuvieron la mala idea de darse un chapuzón desnudos en la piscina del mismo, sin percatarse de que era visible desde la vía pública. Acto seguido, terminaron arrestados y debieron pagar una multa para quedar en libertad. Durante la última etapa de la gira, los conciertos de verano que brindaron en los Estados Unidos también sirvieron como apoyo al lanzamiento del triple álbum en vivo Welcome Back My Friends, que había sido registrado previamente durante el concierto que ofrecieron el 2 de febrero en el estadio principal del Centro de Convenciones de Anaheim, en California. El 1 de marzo, Brain Salad Surgery es distinguido con certificación oro por la British Phonographic Industry al lograr la venta de 100.000 copias. El 20 de agosto, el presidente de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, entrega al grupo en New York discos de platino por cada uno de los 5 álbumes publicados hasta la fecha, al haber superado el 1.000.000 de copias vendidas en los Estados Unidos. Los resultados de las 2 publicaciones referentes más importantes de los lectores norteamericanos, Circus y Cream, le otorgaron a la banda el primer lugar entre los grupos en vivo, casi duplicando el número de preferencias de los artistas que quedaron en segundo lugar. Posteriormente, el 19 de septiembre, Welcome Back My Friends obtiene la certificación oro por parte de Recording Industry Association of America al alcanzar las 500.000 copias vendidas. Tras finalizar la gira, la banda se tomó un prolongado y merecido descanso alejados de las grabaciones y las actuaciones, mientras que en ese tiempo que desaparecieron de la escena, el panorama musical sufriría mutaciones que influenciarían fuertemente en el devenir del género progresivo, y sin siquiera imaginar todavía que habían completado el capítulo más brillante, prolífico y reconocido de toda su carrera.